Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos esperándolos, por supuesto, y dispuestos a entregarles a ustedes todo este trabajo que hemos realizado durante la semana para compartir con ustedes estas notas, estos informes y llevarles a ustedes la actualidad a través de los propios protagonistas. Vamos a conocer el temario del día de hoy. ¿Cómo lidiar con la ansiedad en una época de presión con lo inmediato? Reflexiones con la licenciada Andrea Cabañac. Los problemas argentinos para el acceso a la vivienda. Charla con Lisandro Gamarra. Violencia social y anomia. ¿Cómo entender el ánimo de los argentinos? Dialogamos con el antropólogo Gerardo Rossini. Hermosa planta para bajas temperaturas. Conocemos la violeta de los Alpes con Ángel Bauzá. Estamos con la licenciada Andrea Cabañac para hablar un poquitito de la realidad que vivimos a diario en una sociedad que nos imprime una presión bastante importante y hace que estemos en un estado de ansiedad permanente, como el querer ver qué es lo que viene con rapidez, con avidez para la resolución inmediata. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás, Elsie? Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que estamos viviendo, me parece que toda la sociedad nos impone este ritmo. En la actualidad me parece que es así. Más que en un hoy, más que en la conciencia de lo que estamos teniendo que transitar, estamos más allá, estamos hacia adelante, siempre corriendo en esa rapidez, en esa vorágine que no nos hace a lo mejor hasta incluso elegir de la mejor manera. Bueno, vos recién decías la palabra conciencia. Yo no sé si somos realmente conscientes de que cómo se está viviendo, digamos. Hay toda una cultura del aquí y el ahora con respecto a todo lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Entonces también se vive de esa manera y se educa de esa manera. Ya hay cuestiones que tienen que ver con lo inmediato, lo automático y el vivir la vida hoy. Entonces eso lo que genera es tratar de programar paradójicamente cuestiones que tengan que ver con la inmediatez pero a futuro. Por ejemplo, los viajes. Entonces también genera ansiedad porque el ser humano no vive proyectándose para tener más, para poder conseguir, para poder viajar y anhela situaciones o anhela cosas que son inmediatas pero también requieren un largo paso. Por ejemplo, para viajar necesitamos ahorrar, juntar dinero, trabajar más. Entonces es toda una vorágine paradójica, contradictoria, en el que hoy el ser humano está viviendo. La emoción forma parte de las emociones que tiene el ser humano, pero más allá de eso, esa emoción de algún modo es como que se carga el chip, se recarga ese chip en el entorno familiar a partir del momento del proceso de crecimiento de la persona. Mira, en general, vos estás hablando de la ansiedad, cómo se maneja. En general, obviamente, nosotros tenemos determinadas personalidades, características, y sí, algunos son mucho más ansiosos, otros son más obsesivos, determinadas características que uno ya trae, por supuesto, desde el hogar, porque la ansiedad tiene que ver con un ritmo. Ese ritmo generalmente está establecido por cómo funciona
primero desde nuestro nacimiento, desde el amamantamiento, cómo se ha establecido ese ritmo entre la madre y su hijo, y después el sistema familiar también. Entonces, por supuesto, esto ya en el ser humano, en cada ser humano, es mayor o menor la ansiedad. Lo que pasa que hoy en día también tenemos toda la sociedad que nos impone otro tipo de ritmo. Entonces, hay personalidades que no encajan en la sociedad actual. ¿Y por qué? Pero porque también la sociedad, las influencias, los amigos, los clubes, los colegios, todos imponen un ritmo de vida y un estilo de vida que tiene que ver con esta vorágine. El sentirse que uno no encaja en esa presión con la que se vive, si uno no aprende a manejar esa ansiedad y esa ansiedad está en exceso, obviamente repercute en la salud y en la calidad de vida de la persona. Sí, por supuesto, eso es un desborde. Nosotros generalmente, bueno, hablamos de los desbordes, ¿no? que aparecen en todo el aparato psíquico, digamos. Lamentablemente para nosotros que nos dedicamos, digamos, a esto, vemos muchas repercusiones de estos desbordes, porque los desbordes afectan a nuestro aparato psíquico, pero repercuten en todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos llega un paciente, nos llega totalmente desbordado, con una sintomatología diversa y un estado de angustia completo y desbordado. Entonces aparecen con muchos síntomas, como por ejemplo fue la pandemia. ¿Me entendés? Que generó un estado de angustia generalizada en los pacientes, con muchos síntomas a nivel corporal. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico se desborda y como no hay manera de canalizar, canalizar sería vehiculizar esa ansiedad o esa angustia, entonces aparecen estos desbordes y a nivel orgánico. Entonces aparecen los temblores, los dolores de estómago, los dolores de cabeza, las náuseas, la irritabilidad, la sudoración. ¿Las fobias también forman parte del estado de ansiedad? ¿Las fobias? En realidad las fobias vienen, sí, es como una cosa que se suma más, pero las fobias tienen que ver con fobias infantiles, que por ahí en el adulto sí requieren otro sentido, pero no con respecto a la ansiedad, sino con respecto a la angustia señal, que es distinto a la angustia generalizada. La ansiedad tiene que ver más con la angustia generalizada, cuando todo nuestro cuerpo se expresa con síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas característicos que podrías mencionar o destacar? Y bueno, todo esto, lo que yo te síntomas físicos, sí. Las palpitaciones, sí. Dolores de estómago, intestinos. ¿Migrañas? Sí, obvio también, contracturas musculares, trastornos de sueño, bueno, que son más psíquicos, pero muchas veces estos pacientes, por supuesto que está perfecto que primero se recurra a una cuestión clínica, pero el tema es cuando se pasan concurriendo a distintas especialistas y no le encuentran la respuesta. Y no le encuentran la respuesta, y esa angustia o en su momento que empezó como un estado de ansiedad, se transforma en angustia porque pasa el tiempo, no hay una respuesta. ¿De qué manera afecta a las relaciones? Y bueno, por eso, mirá, a ver, los vínculos en realidad hoy en día están muy despersonalizados. ¿Pero por qué están despersonalizados? Porque cada persona hoy en día piensa en sí misma, no piensa en el otro. Cada uno se mira a su ombligo, cómo estoy yo, qué es lo que yo tengo, y en cuanto vos me sirvas a mí, me sos útil.
Entonces, si vos podés, yo soy una persona ansiosa y vos podés calmar mi ansiedad con vayámonos de viaje y ahora vamos a hacer otra cosa y ahora nos vamos a pescar y ahora nos vamos a otro lugar y ahora vamos a hacer esto. Entonces, mientras vos me sirvas como acompañante, Esto está bien. claro. Si no, me voy. No, si no, buscaré a otro y vos ya no formás parte de mi vida o no, porque... Claro, pasás a segundo plano. Pasás a segundo plano porque no tenés que ver con lo inmediato. Andrea, ¿y cuál sería para vos, de algún modo, para nuestros televidentes, así a priori, como para que tengan una idea, cuál sería el mejor manejo cuando uno comienza a detectar esa sintomatología que vos mencionaste de la ansiedad? Mira, yo lo primero que me parece que primero darle seriedad a las situaciones, porque en realidad no sabemos de qué se trata. Entonces, primero sí recurrir a un profesional, a un médico de confianza, qué sé yo, si muchas veces se ve en relación a las mujeres que consultan a su ginecóloga porque es la que más confianza tiene y no un clínico, pero sí me parece una persona de confianza y responsable, digo, que sí que pueda acceder a esto de entender que hay síntomas que tienen que ver con la ansiedad o con la angustia generalizada. Y hay que gestionarlo, porque si no, digamos que es, hay como que es como una bola de nieve. Sí, hay que derivar, porque los traductores de la angustia, ya sea la angustia generalizada o la angustia señal, somos los psicoanalistas. Los que podemos vehiculizar, ver si tiene que ver con algo, con una situación traumática, como generalmente tiene que ver la angustia señal, que tiene que ver con situaciones traumáticas del ser humano, o tiene que ver, como pasó con el caso de la pandemia, con los adultos mayores, por ejemplo, que vivieron una situación donde ellos, inesperada, que vino algo desde el exterior a invadirnos, pero nos invadió a todos, no solamente... Sí, desequilibró nuestra vida cotidiana, obviamente. Todo, y repercutió en nuestro sistema desde el exterior al interior y desde el interior también, porque además... Un estado de aislamiento que... No podíamos salir a descargar, no podíamos hacer nada. Entonces ahí sí se vio mucho lo que se llama la angustia generalizada. Pero es un tema que es importante tomar conciencia de lo que nos está sucediendo y recurrir y buscar la ayuda como para poder gestionar este estado, porque si no uno vive en una vida de insatisfacción. Y lo que pasa es que si nosotros pensamos todos los días, ¿qué es lo que va a pasar mañana? La insatisfacción está porque el ser humano ya tiene un circuito de insatisfacción. O sea, el ser humano es así por naturaleza, nunca encuentra el deseo... Claro, por lo que eso también es lo que te lleva a la búsqueda, ¿no? A la búsqueda permanente, claro, ¿no? De que es un sistema pulsional, digamos, nuestro sistema de vida o nuestro eros, digamos, lo que hace es mantenernos todo el tiempo en esta constante búsqueda pulsional. El tema es que si yo vivo, en vez de vivir el solo por hoy, como nosotros, bueno, en general a veces tratamos de vivir hoy, disfrutar hoy. Sí, por supuesto que planificar, porque es así, el ser humano necesita planificar determinadas cosas, pero no vivir una situación como que ya es para mañana, porque me pierdo de vivir hoy, de disfrutar cosas hoy y de pequeñas situaciones por estar pensando qué es lo que va a pasar mañana y cómo voy a hacer mañana. Y esto siempre, estas cosas, por eso yo digo, se generan con más angustia y llevan a una angustia generalizada, porque a veces esto aparece impuesto desde el exterior. Gracias, Andrea, por tus reflexiones y por permitirnos conocernos un poco más. Dale, gracias. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida.
Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. En el CEDES te acompañamos a alcanzar tu meta. Vos sos el protagonista de tu propia historia. Las tecnicaturas son una opción de rápida salida laboral. CEDES Sapiense, tu lugar de estudio. Vivero Bausá, plantas con o sin flores para interior y exterior, árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bausá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad. El Mercado del Munilla es el primer paseo comercial y gastronómico de la ciudad. Situado estratégicamente como portal de ingreso a la Costanera del Tiempo sobre la avenida Cándido Irazusta. El Mercado del Munilla es una iniciativa de articulación público-privada que, con el impulso de la inversión estatal en infraestructura de servicios, busca dinamizar la actividad económica para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad. Generamos condiciones para un desarrollo armónico de nuestra comunidad, planificando y ejecutando las obras que la ciudad necesita para crecer. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. 27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio.
La casa propia es un tema que habitualmente y de manera constante a lo largo del tiempo siempre ha preocupado a la persona sola como mucho más a las familias. Sin embargo, acá en nuestro país es como que cada vez ese plan de poder llegar a acceder a la casa propia se ve dificultado. Y vamos a tratar de entender un poquitito y poder encaminar hacia un rumbo un poco más luminoso una charla junto a Lisandro Gamarra para que nos ayude a pensar. ¿Cómo estás, Elsie? Un gusto de estar con vos nuevamente. Igualmente. Este tema de la casa propia que cada vez es más imposible casi acceder, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría poner ahí en el medio como para que vos nos ayudes a reflexionar. Sin embargo, uno ve alejado al trabajador común de la casa propia. Sin embargo, hay gente que accede a la casa propia con muchísimas facilidades a través de planes de los diferentes estados gubernamentales, ¿no? Me gustaría que reflexionaras sobre eso. Sí, bueno, a ver, el tema de la vivienda siempre fue una temática preocupante y una temática importante para cualquier familia, digamos, ¿no? Si bien las cosas se han invertido con el tiempo, antes era justamente esto, ¿no? Tener un trabajo, tener una casa propia y después proyectar una familia. Hoy en día se da al revés. Se proyecta una familia, después se busca la casa propia. Bueno, entonces todas esas cosas se han ido modificando. Lo que pasa es que detrás de esta cuestión, que es nada más ni nada menos que una vivienda, se cruzan un montón de cuestiones, ¿no? Porque la parte gubernamental puede ofrecer algún tipo de solución habitacional o algún tipo de construcción de viviendas, ya sea a través de cooperativas, ya sea a través de autoconstrucción o los diferentes planes que están, pero siempre va a ser insuficiente, siempre va a ser muy acotado y siempre va a ser muy direccionado. Por eso, cuando uno habla de vivienda, lamentablemente la política se tiñe de sospecha, porque lamentablemente se entregan 7, 8 viviendas, 10, 20 viviendas, 30 viviendas. Permitime una pregunta, ¿a qué te referís con direccionado? Aclara. Y direccionado quiere decir que van direccionadas a personas que están ligadas de alguna manera cercana a lo que son los polos de poder, digamos, esta es la realidad. El común de la gente, el que está alejado de la posibilidad de tener un contacto, una relación, un amigo, un vínculo con una gestión municipal, con una gestión provincial o con una gestión nacional, se ve marginado al 100% de este tipo de posibilidades, ¿no? O sea, hoy uno ve una foto de un dirigente entregando viviendas, y yo los invito a todos que hagan el ejercicio y que se fijen a qué persona les están entregando su vivienda. Y siempre va a haber un vínculo de militancia, siempre va a haber un vínculo de cercanía, siempre va a haber un vínculo con el aparato político. Lamentablemente es así. Quitando el hecho de la posibilidad de pago, de una vivienda que se encuentra totalmente subsidiada y que el Estado de alguna manera las puede llevar adelante, que en realidad, para que entendamos, esas viviendas las pagamos entre todos, digamos. No es que las paga alguien, el Estado somos nosotros. Sí. Entonces, el tema de la vivienda es una cuestión que yo por el momento no le veo una clara solución, y porque no hay una respuesta directamente proporcional a la demanda que existe. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y el banco hipotecario, que en su momento fue protagonista real de la posibilidad de acceder a la vivienda? Sí, es una realidad. No solamente el banco hipotecario, todos los bancos de alguna manera pueden estar ligados a algún programa del Estado para financiar viviendas, vehículos y demás. El Proauto, el Procrear. El tema son los requisitos para calificar a eso. Hoy en día, donde vos tenés un alto nivel de desempleo, un alto nivel de empleo negro, Argentina no atraviesa las mejores condiciones como para que una persona pueda llegar a calificar para pagar una cuota de 50, 40 mil pesos
con un grupo familiar donde vos tenés un sueldo de empleado de comercio de 120.000 pesos, digamos. Y soportar al mismo tiempo la construcción, el costo de un alquiler, una prepaga, una escuela, digamos, se hace cuesta arriba. Hoy tener una vivienda en Argentina es privativo, solamente para aquellos que pueden llegar a tener algún tipo de vínculos, solamente para aquellos que puedan acceder a través de una carpeta impecable, financiera, a algún tipo de crédito hipotecario, y en la mayoría con un muy buen ingreso. Con un muy buen ingreso, y en la mayoría, y cuando hablo de impecable, la carpeta quiere decir que nunca te tenés que haber atrasado en absolutamente ningún tipo de pago, porque hoy en día se fijan hasta el último detalle, por el lado privado. Y por el lado estatal, vos calificás para el crédito y resulta que en algún momento pediste un subsidio, o pediste la tarifa social de la luz, o pediste o compraste dólares o alguna cuestión y quedaste afuera. Digamos, por eso digo, es privativo y es un tema tabú que es importante que lo empecemos a discutir, sobre todo porque ha cambiado el paradigma de esto, ¿no? Hoy en día el tema de la vivienda propia, desde el punto de vista financiero, para quienes se están educando financieramente, hoy que está toda esta cuestión de la tecnología y las redes sociales y que hay asesores financieros por acá y por allá, la conclusión que se hace en alguna época, hace 50, 60, 70 años atrás, cuando uno tenía una propiedad en alquiler, había una relación, se guardaba una relación directa entre el costo de esa propiedad, pongámosle $50.000, y una proporcionalidad directa que normalmente era una proporcionalidad entre el 5 y el 10% el alquiler de esa vivienda. Hoy en día, si vos haces el análisis y tenés la suerte de tener una vivienda de $50.000, $60.000, $70.000, la vas a estar alquilando por $30.000 pesos, $40.000 pesos, lo cual no va a reflejar bajo ningún punto de vista la relación que te digo. Entonces, claro, ahora, en esto obviamente está inmerso la situación económica de nuestro país, el manejo del dólar, la hiperinflación que estamos viviendo. Totalmente, el manejo del dólar, la hiperinflación, la presión tributaria. Hoy en día salir a financiarle a la gente tierra, es un riesgo y demás, es un riesgo. En la Argentina es un riesgo. Tenés que atarte a cláusulas o a índices muy particulares, y aún así no vas a estar nunca cubierto, porque Argentina es un país en ese contexto hoy. Bueno, hoy ni hablar del tema de la inflación, estamos peor que Venezuela, digamos, o sea, los números hablan solos, pero lo cierto es que vos tenés una tasa que va en crecimiento. El salario ha perdido este último mes un 7% de poder adquisitivo. Obviamente, si vos saliste a financiar algún tipo de cuestión en tasa fija, perdiste. Y si saliste a financiar en dólares, vas a tener una gran cesación de pago, porque la gente no va a salir a comprar los dólares con esta disparada. Y si la gente tiene dólares, que es lo que pasa, no va a salir a gastarlos. Entonces hay un parate, hay un freno muy importante en todo esto, que tiene que ver con un cóctel de cuestiones, ¿no? Antes los privados financiaban mucho más, incluso el tema de las viviendas, porque no es una cuestión muy alejada. Voy a hacer una vivienda tipo, modelo de 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, sale lo mismo que comprar un 0 kilómetro. O sea, no es un gran misterio, estamos hablando de 6, 7, 8 millones de pesos, se puede hacer. ¿Cuánto tiempo tarda un empleado de comercio en ganar ese dinero? Y es muy probable que toda su vida, digamos. Lo que sí, existían antes planes de financiación. Claro. Yo recuerdo, mis padres se hipotecaban a 30 años para comprar una vivienda. Hoy en día pensar en hipotecarse la vida por 30 años en este país es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, ya casi concluyendo este encuentro, cuando inicié la presentación de la nota, dije que íbamos a charlar para ver que vos nos pudieras dar una pequeña luz. ¿Hay alguna luz en el camino? ¿Respecto de qué? ¿Del tema de las viviendas? Sí. Respecto del tema de la vivienda, tanto la accesibilidad a la tierra como la vivienda debería ser, por eso digo que se invirtieron las cuestiones de prioridades, incluso desde el Estado. Hoy debería ser prioridad trabajar y articular con el privado
estas dos cuestiones, tanto la tierra como la vivienda. Y cuando digo trabajar, es trabajar en tasas diferenciales, en exenciones impositivas, en la capacidad de poder, de accesibilidad a ese tipo de créditos y demás, y trabajar sobre algún modelo en particular. ¿Y por qué digo que se invirtieron incluso desde el Estado? Porque el Estado esto hoy lo hace desde los vehículos. Hoy el Estado subsidia a las automotrices que tienen fabricación local, para no mencionarte una marca, sí, pero que tienen fabricación local, incluso en algunos casos a tasas muy bajas. No te voy a decir tasa cero, porque nunca en la tasa cero, pero sí tasas muy bajas. Sin embargo, en el mercado inmobiliario no hace eso. No existe esa cuestión. Claro. Con un constructor de vivienda que vos te sientes a decirle, mira, esto es así. O sea, es muy difícil porque incluso la variación de costos es muy grande y el riesgo es muy grande. Yo creo que la luz siempre está al final del túnel. O sea, hoy uno dice, vamos a salir de todo este desajuste económico. Argentina siempre sale, siempre encuentra la vuelta de amoldarse y encontrar la manera de salir. La vamos a encontrar seguramente. Lo único que en el tránsito lo vamos padeciendo tremendamente. Totalmente. Pero la clave es esto, ¿no? Es articular con el Estado no puede pretender que su política de vivienda, cuando vos tenés un déficit habitacional de 5.000 viviendas en una ciudad como esta, de 120.000 habitantes, pensar que 5.000 viviendas es la demanda que vos tenés y que entregás 60 por año, imagínate que no estás cubriendo ningún tipo de necesidad. Y si son direccionadas, menos. Y esto sin ofender a nadie de los que recibe, porque seguramente la gente que recibe la vivienda la necesita. Pero bueno, son cuestiones concretas. Entonces, para poder cubrir esa otra parte que vos no llegás como Estado, y tenés que ser generoso, tenés que ser amplio, tenés que ser comprensivo y tenés que ser políticamente correcto y empezar a trabajar con los privados para que los privados te puedan satisfacer, no digo a la misma tasa, no digo al mismo costo, pero sí a un costo diferenciado que te pueda permitir que otras personas accedan y ampliar un poquito el panorama, por supuesto, porque si no, quienes trabajamos y necesitaríamos acceder, yo gracias al crédito hipotecario soy propietaria, a través del Banco Nación tuve un crédito hipotecario y por eso pude acceder a la vivienda, que también fueron 20 años de aporte, pero en la actualidad es lamentable que el trabajador, el que está permanentemente tratando de llevar el dinero a su casa y hacer crecer a su familia, tenga que estar dependiendo de que un Estado deposite la mirada en alguien que trabaja con honestidad y quiere con sus ingresos poder llegar a esa vivienda propia sin necesidad de estar dependiendo tanto de que el manejo del Estado sea el que nos esté dirigiendo hacia donde tenemos que depositar nuestra mirada, ¿no? Gracias, Lisandro. Gracias a vos por el tiempo. El Mercado del Munilla es el primer paseo comercial y gastronómico de la ciudad. Situado estratégicamente como portal de ingreso a la costanera del Tiempo sobre la avenida Cándido Irazusta. El Mercado del Munilla es una iniciativa de articulación público-privada que con el impulso de la inversión estatal en infraestructura de servicios busca dinamizar la actividad económica para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestra ciudad. Generamos condiciones para un desarrollo armónico de nuestra comunidad, planificando y ejecutando las obras que la ciudad necesita para crecer. Gualeguaychú, la ciudad, sos vos. ...27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio.
Estamos con Gerardo Rossini, antropólogo, y vamos a estar conversando un poco sobre la violencia social, tan presente en la actualidad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial en diferentes espacios. Uno ve de qué manera el ser humano reacciona contra otro ser humano, y realmente es algo que nos moviliza, nos conmueve, y bueno, vamos a tratar de reflexionar un poco. Hola Gerardo, gracias por venir a pensar un poco y a repensar esta realidad. Gracias Elsie por invitarme, un gusto estar con vos. ¿Cómo analizás desde tu perspectiva esta realidad que se vive, como mencioné, no solo en la Argentina, a nivel mundial? Bueno, vos bien lo decís, es un problema que está en todo el mundo, cada vez se da más tensión social porque el mundo está en una etapa de profundización de las desigualdades. Es decir, aún en los países que tienen una buena calidad de vida, un buen bienestar de vida, se está dando que hay sectores que se empiezan a despegar y entre las distintas capas sociales se empiezan a despegar cada vez más. Eso hace que se generen tensiones porque los sectores más bajos comienzan a no tener aspiraciones, a no acceder al consumo, al bienestar que la sociedad supuestamente ofrece y que la sociedad de consumo ofrece, y eso genera una tensión cada vez mayor. A su vez, la vida es cada vez más tensionante porque la competencia es cada vez mayor, las condiciones de trabajo de los sectores más bajos se hacen más duras y los salarios no alcanzan para una buena calidad de vida, la frustración es cada vez mayor y eso genera una tensión social en todos los países. Y lo que genera también es un descreimiento de la clase política, es decir, cuando el liderazgo se desvanece, entonces eso genera una anomia social muy importante, una falta de normas, falta de reglas, un descrédito de la clase política genera falta de expectativas, y eso está pasando también en todo el mundo. Ahora, la Argentina tiene particularidades, y las particularidades de la Argentina es, en primer lugar, que tiene un Estado transgresor. ¿Qué es un Estado transgresor? Un Estado que corrompe las reglas, el mismo Estado, que viola las reglas, y en todas sus instituciones. Y algunas de esas instituciones, bueno, es mucho más peligroso, ¿no? Que lo hagan la justicia, que lo hagan la misma política, que lo hagan la policía, es mucho más peligroso. Eso genera impunidad, falta de reglas, falta de norma. Y de confianza. Falta de confianza, exactamente. La confianza es lo que cohesiona la sociedad. Claro. Si no hay confianza, no hay cohesión social. Si yo no puedo confiar en el otro, entonces la sociedad se transforma en una guerra de todos contra todos. Una coherencia en el decir y el hacer que no sucede. Exactamente. Es decir, la coherencia tiene que estar en las normas políticas, las reglas políticas, económicas y sociales. Y eso en la Argentina no pasa. Entonces, cada uno trata de ver cómo hace para sobrevivir en esa jungla donde no hay normas, no hay reglas, hay impunidad. Y esa brecha social que mencionás, económica, ¿no? Y la brecha social en Argentina es todavía más profunda que lo que dije en algunos países que están en una situación de bienestar mejor. Ahora, vos estás hablando empezamos la charla sobre violencia social, pero dentro de lo que es la violencia social está la violencia propia del ser humano, la individual, en donde uno ve determinadas personas en un mismo espacio, en una misma situación, en donde unos reaccionan de una manera exacerbada y otros están de espectadores. ¿Por qué esa violencia en determinadas personas de esa manera en donde llegan a la muerte de la otra persona? Bueno, es decir, la cultura tendría que ser
un ambiente artificial que va de alguna manera limitando la violencia que el hombre puede traer consigo naturalmente. Ese instinto que puede estar naturalmente en el hombre, es decir, la cultura lo va aplacando, lo va normalizando. Cuando esa cultura está disgregada, cuando esa cultura está atravesada por la transgresión, por la anomia, entonces esa educación no existe. Entonces la violencia aparece como resolución de problemas o como reacción rápidamente en grandes sectores. Pero a eso le sumamos que hay sectores que están totalmente frustrados. Nosotros tenemos que pensar que parte de la Argentina está prácticamente excluida, aunque está sostenida con planes sociales en una parte, pero está excluida del mundo del trabajo. Y hay otra parte que está trabajando, pero son pobres igual, no llegan a fin de mes. Y esa gente que no llega a fin de mes, por ahí si vive en el conurbano bonaerense, se toma 2 colectivos para ir al trabajo, trabaja 9 horas, otros 2 colectivos, llega a última hora a la casa, cuando llega a la casa tiene que preocuparse de que no lo roben, a lo mismo que cuando sale para el trabajo, tiene que preocuparse que no lo roben, por ahí van en grupitos para que no le pase esto. Entonces, y además a fin de mes se da cuenta que no llega y que no le puede brindar a sus hijos un bienestar. Y eso genera una tensión muy importante. Hay una erosión del carácter, que es esa situación tensionante que estamos diciendo. Es decir, trabajar y no llegar a fin de mes es una gran frustración. Este descreimiento, esta falta de proyección a futuro, tiene y está relacionado directamente con el déficit educacional que hay en la Argentina. Primero te diría que tiene que ver con un déficit de la clase política, de la dirigencia. Es decir, la dirigencia en la Argentina está en una situación donde, bueno, claramente es muy mala, es decir, no hay una orientación política y económica del país, no hay un acuerdo para llevar al país a unos puntos básicos que le permitan a largo plazo proyectarse. Eso es todo cortoplacismo, todo remiendo. Y esto entonces, bueno, la gente no puede proyectarse en el futuro, no hay proyección de futuro. Es decir, los seres humanos necesitamos proyectarnos en el futuro, y eso no existe. Por otro lado, la clase política, como todos vemos, está atravesada por una gran corrupción. Además de una gran corrupción, una suerte de privilegio que tiene la clase política. Entonces son privilegiados mientras el resto de la población se va empobreciendo cada vez más. Entonces, bueno, lo que hay primero es que no hay una conducción del país que pueda transmitir valores morales o ejemplificadores o incluso proyectos a largo plazo al país. Y entre esas cuestiones, las consecuencias son que tenemos un sistema educativo cada vez más desgastado, un sistema educativo donde especialmente la que más sufre es la educación pública, falta de inversión, falta de políticas a largo plazo, remiendos. Y ahí en ese sistema educativo hay un descreimiento por parte de los docentes que no están estimulados, o los padres que no tienen interés en mandar a los hijos porque la educación no da la respuesta que tiene que dar. Hay múltiples factores. Uno de esos factores, claro, sí, cómo pueden estar estimulados los docentes si los salarios cada vez son peores. Si van a escuelas donde no están las condiciones necesarias. Pero también hay una mala formación de los docentes. También muchas familias que llegan a la escuela son familias que tienen serios problemas de desintegración, problemas de falta de normas, problemas de no tienen presente la educación como un valor. Y a veces no es que la educación no está presente como un valor porque sean estúpidos, sino porque realmente a veces la escuela que tienen enfrente a la que acceden no le está brindando una buena educación. Nosotros en la actualidad tenemos una situación en la Argentina donde hay gente que pasa por el sistema educativo y no aprende. Chicos que terminan la primaria sin saber leer o escribir, una gran parte que termina la secundaria sin comprender lo que lee. Entonces, bueno, se pasa por el sistema educativo y no se aprende. La escuela no brinda nada. Entonces, realmente el valor de la educación se va perdiendo, no está presente ese valor de la importancia de la educación como estuvo en otros momentos. En la década de 1960, la Argentina tenía una sociedad donde claramente los padres veían en la educación una proyección del hijo y donde el futuro se construía por medio de la educación.
Además, en una sociedad donde el acceso al trabajo es cada vez más complejo, también eso dificulta el hecho de pensar y proyectarse con educación y futuro trabajo. Dentro de este panorama que estamos planteando a través de tu reflexión, yo te pregunto, ¿dentro de esto también está el bullying incluido dentro de lo que es la violencia social? Bueno, el bullying es una manifestación más de esta desintegración social. Nosotros estamos continuamente escuchamos hablar de bullying actualmente, cosa que hace 40 años atrás nadie hablaba de bullying. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es un concepto nuevo? Bueno, no es un concepto tan nuevo. Lo que pasa es que hoy le llamamos bullying a todo. Es decir, toda forma de violencia, de agresión, lo llamamos bullying. Cuando bullying realmente, en sentido científico, estudiado por la psiquiatría, es el acoso sistemático de un grupo de alumnos a un alumno aislado en el ámbito escolar. Eso no sucede mucho, pero lo que sucede son distintas formas de violencia. Lo que pasa es que estamos continuamente hablando de bullying porque es un concepto que nos sirve como comodín para llamar todo lo que antes era la indisciplina escolar. Antes la indisciplina escolar se ocupaba el docente adulto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los adultos se han corrido del lugar. Se han corrido, ya no está la mano responsable del adulto poniendo disciplina. Entonces queda un espacio vacío, son espacios que quedan vacíos. Queda espacios vacíos en la escuela, queda espacios vacíos en la familia, quedan espacios vacíos en la sociedad porque las instituciones que tienen que cumplir funciones normativas no la están cumpliendo. Claro. O sea, esa pirámide social donde está la máxima autoridad en el país, que es el presidente, y de ahí vamos y seguimos hasta la base, si se corrompe una de esas, obviamente la parte de abajo son los que peor se ven. Está disgregada, porque claro. Es decir, la cabeza dirigente de un Estado es la fuerza moral de una sociedad, es la fuerza ejemplificadora de una sociedad. Es decir, la moral se desprende de la cabeza que es el Estado. Y los valores. Y los valores. El Estado tiene que ser ejemplificador. La dirigencia política tiene que ser ejemplificadora. Y en la Argentina está pasando todo lo contrario. Y esa decadencia de valores, ¿cómo recuperarla, Gerardo? Bueno, es muy difícil porque por lo visto, por lo que estamos viendo, la clase política no está dispuesta a reformarse a sí misma, no está dispuesta a hacer un ajuste, que tanto se necesita un ajuste de la clase política, porque en la Argentina el Estado es muy grande pero inútilmente porque no es eficiente y gasta mucho en mantener una fuerza política enorme de militantes, funcionarios que a veces no cumplen funciones necesarias. Es decir, es toda la reproducción de esa política. Y cuando se habla en la Argentina de ajuste, es decir, que va a tener que haber un ajuste, se habla de ajuste de la sociedad, pero nunca se habla de ajuste al sector político. Y bueno, entonces es muy difícil que la clase política, por lo que estamos viendo ahora, se ajuste a sí misma, se reforme a sí misma, no aparecen dirigentes que parezcan que van a renovarla. Así que bueno, en el mediano plazo no aparecen atisbos de un mejoramiento, pero sí lo que puede pasar es que haya una corriente de opinión en la sociedad, de la opinión pública, que fuerce a esta modificación, que hay una corriente de rechazo y de una nueva fuerza, sí, que la gente de la sociedad de alguna manera imponga estas reformas y estas transformaciones. ¿Qué horizonte esperanzador ves de aquí a mediano plazo? Bueno, hay cosas que son mejores que antes, a pesar de todos los problemas que tenemos. La juventud de ahora tiene serias dificultades para muchas cosas, pero tiene conciencia de un montón de cosas que antes las generaciones anteriores no teníamos. Conciencia ecológica, sensibilidad con el otro, sensibilidad con las cuestiones de género. Entonces, en alguna medida, si bien hay serios problemas actualmente y a lo mejor en algunos casos hay problemas más fuertes que los que había antes, por otro lado también aparecen nuevas ideas, nuevas mentalidades, nuevas sensibilidades que pueden también proyectar un futuro mejor. El mundo está en una situación de crisis política, crisis social,
en esta cosa que yo decía de que las clases sociales se van separando cada vez más. Pero bueno, puede venir después a lo mejor un intento regenerativo con estas juventudes que tienen nuevas sensibilidades, nuevas perspectivas, y que cosas que antes eran grandes injusticias o cosas que nosotros convivíamos con formas de violencia, a lo mejor estas nuevas generaciones no están dispuestas a vivir con esas formas de injusticia y de violencia. Gracias, Gerardo. De nada, muchas gracias a vos por invitarme. Vivero Bauzá. Plantas con o sin flores para interior y exterior. Árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bauzá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día, sirviendo a la comunidad. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Y ya llegó la temporada de otoño, invierno, todavía falta para el invierno, pero ahí estamos ya con los primeros fríos y por supuesto los que nos gusta cuidar nuestro jardín, nuestras plantas, estamos pensando qué podemos colocar en nuestros espacios verdes. Así que Ángel, cuéntenos qué podríamos estar utilizando. Bueno, buenos días. Sí, ahora que ya está viniendo un poco la baja temperatura, después de este verano tan largo que tuvimos, ya ahora comienzan a estar hermosas, a florecer muy lindo las violetas de los Alpes. Es notable cuando empieza ya a bajar la temperatura, las violetas como empiezan a desarrollarse su esplendor de floración. Y es una planta indicada tanto para afuera, en lugares
Ahora, por ejemplo, se puede tener una maceta al sol, que el sol no es tan fuerte, o en canteros de semisombra, cuando, por ejemplo, ya comienza después agosto, septiembre, que el sol no le empiece a pegar muy fuerte a la planta. Pero es una planta que en sí es más de exterior, o sea, al gustarle el frío, o sea, la baja temperatura. ¿Tolera las heladas? Sí, una planta bien de frío, por eso es de los Alpes, de esa parte de montaña. Y no le gusta el calor, o sea, inclusive los cultivos este año, los que cultivan violeta de los Alpes han tenido grandes pérdidas, pero mucho, por el tema de que marzo fue tan largo con, las altas temperaturas. Con el calor, porque a veces 2 o 3 días de calor los resisten. El tema es cuando se complica, cuando hay tantos días como los tuvimos. Entonces este año muy poca violeta, pero lo que ha quedado está muy linda. Y bueno, como decíamos, también se la puede tener en interior con buena luz, cerca de una ventana, un ventanal. Y como dato importante es que es una planta de poca agua. La podríamos asemejar a una suculenta, para tener la idea, porque es una planta, es un bulbo, y a su vez el follaje es muy acuoso, en sí que retiene mucha humedad esa planta, lo cual cualquier exceso en el suelo de agua ya comienza a trabajar los hongos, empiezan a deteriorar las raíces, y bueno, ahí viene el problema de que se vienen para atrás, ¿no es cierto? En el momento que uno la planta, ¿es una planta que se reproduce, o sea, se generan hijitos, digamos? No, es un bulbo. El bulbo se puede ir agrandando con el tiempo, o después, bueno, esas flores pueden dar semillas, pero es un solo bulbo. No es como otras bulbos que sí se pueden ir desarrollando bulbillos alrededor. ¿Y la planta en una época, en un determinado momento, se seca, desaparece? Y puede secarse o no. Hay lugares donde le da sombra, que la planta, si la planta ha estado bien durante la época de invierno y sigue dándole sombra para esa época, puede mantener el follaje verde. ¿Todo el año? Todo el año. Ajá. Si no, a veces, bueno, por ahí sufre en un momento de la primavera, pierde todas las hojas y comienza después en febrero, hay que mantenerlo a la sombra, en la maceta. Si no lo saca, hay gente que lo saca, lo lava, lo limpia, pero cuando lo saca el bulbo hay que dejar que la planta esté bien sin hojas, que no tenga nada, o sea que toda la reserva de la hoja se ha ido al bulbo, se saca, se lava bien, se deja secar a la sombra. Ajá. Y después se lo pueden envolver en diario, un papel de cartón y mantenerlo. Hay gente que lo pone en la heladera, pero la heladera tiene mucha humedad como para mantener un lavadero, un lugar, medio oscurito también. Así, que no tenga mucha luz, no reciba tanto calor, y bueno, después a partir de febrero lo planta. Pero hay veces se pueden dar las dos cosas. O sea, en pleno verano se planta. Y febrero más o menos. Ajá. Febrero más o menos. Y a la sombra. ¿Y el momento cuando uno planta el bulbo, qué profundidad debe tener la tierra? No, sobre el nivel del suelo nomás. O sea, no va muy enterrado. Ajá. No va muy enterrado. Bien, entonces quiere decir que es una planta resistente al frío, que eso es importante para esta época. Sí, es lo ideal. Y además las flores, que son bellísimas. Son bellas, son muy florecedoras, hay variedad de colores, pero la única precaución, que es lo que yo siempre recomiendo, es poca agua. Inclusive cuando la riega, hay mucha gente que la riega, por ejemplo, con cubitos, con agua helada. Y regarla sobre la hoja. Tierra. No, sobre la tierra. Sobre la tierra se riega. Sobre la tierra es lo ideal. O sea, para evitarle la humedad, como tiene un follaje muy cerrado, para evitarle que le quede mucha humedad en la hoja y ahí se desarrollen hongos. ¿Cada planta larga una sola flor o tiene varias flores? No. Una violeta puede tener 20, 30, 40 flores. Ah, bellísimo. O sea que realmente... Se van renovando, inclusive a veces se hace muy tupido el follaje. Hay que sacarle un poquito de hoja de adentro, que le entre luz a los pimpollos para que florezcan para que se abran en su esplendor. Sí. Bueno, así que realmente es una planta apropiada para esta época. Sí, es una linda planta para tener para todo el invierno, y ya empezada primavera, hasta agosto, septiembre florecen bien. Bien, así que ahí está, la violeta de los Alpes, es la protagonista de este episodio desde Vivero Bauzá, y además Ángel nos brindó
los cuidados que debemos tener con los bulbos para protegerlos y poder volver a utilizarlos, ¿no es cierto? Sí, exactamente, para que la planta no sea una planta más que se descarte, sino que pueda tenerla para el año siguiente. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hora de compartir y por supuesto la invitación está ahí vigente, sabiendo que en una semana volveremos a encontrarnos para disfrutar de mucha, pero mucha información. Gracias por acompañarnos.